Nada, es como pensar un MRV en varias dimensiones, me quedo con dos, y la clave es que a sub x y a sub y sean constantes. Si fueran tres dimensiones, bueno, tengo que agregar una coordenada más, z de t, z0 más b0z, y el tiempo siempre es la misma, ¿no? Porque en realidad nosotros vivimos en un espacio de 4 dimensiones, ¿no? 3 espaciales y una temporal. Y la hipótesis de trabajo que tenemos es que estamos a velocidades muy bajas comparadas con la velocidad de la luz, con lo cual podemos suponer que el tiempo es simultáneo en todos los sistemas de referencia. Entonces, tenemos esto, y lo mismo para las velocidades y lo mismo para las aceleraciones. En cartesianas es directo, es lo mismo que hicimos la vez pasada, es derivado, derivar, ¿verdad? Y si queremos, tomamos como y la dirección vertical y x como la horizontal, el ángulo respecto, el ángulo de tiro, podemos pensar en un movimiento, un tiro oblicuo. Bueno, si θ es 90 respecto de la horizontal, es un tiro vertical. Si es 180 será una caída libre y cualquier otro será un tiro oblicuo. Pero haciendo eso, pensando en la Tierra, a sub x vale 0, si no hay viento, no hay rozamiento del aire, nada por el estilo, y a sub y es solo g. Entonces esto se simplifica bastante, por el tiro oblicuo, si recuerdan de introducción a la física, era un movimiento combinado entre un MRU en la dirección X y un MRV en la dirección Y. Y después la incógnita que siempre nos queda pendiente, o las relaciones que necesitamos para resolver estos ejercicios, era que si hacemos trigonometría, la componente x de la velocidad es b coseno de θ y la componente y es b0 seno de θ. Y nada, las ecuaciones quedan así. Fíjense, siempre el típico error es que acá se confunden y le ponen b0 a lo mismo, tanto en componente x como en componente y. Ojo, es b0x, b0y. El otro comentario es, ¿acá qué va? ¿Más G o menos G? Bueno, yo acá lo puse genérico, y entonces el signo G se lo ponen ustedes. Usualmente hay gente que si acá ya le pone el menos es porque acá hay un módulo de G. Pero yo lo dejo así y después ustedes se fijan según el sistema de referencia que tienen, si G va positivo o si G va negativo. No tiene más misterios que eso. De vuelta lo mismo de siempre. ¿Cuál es el dominio de estas funciones? El otro día a la mañana, bueno, hubo algunos comentarios al respecto. Son así, si me lo decís a secas, son todos los reales. Si no me aclaras el tiempo. Sean positivos, cero o negativo. Después, en cada problema particular depende. Si yo empiezo a estudiar un problema que se empieza a comportar de determinada manera a partir de un tiempo t sub 0, el dominio son de t sub 0 a más infinito. O, si alguien me puede, como estas ecuaciones son reversibles, podría valer desde un determinado tiempo negativo hasta t sub 0. A priori acá, delta t puede tomar cualquier signo, los intervalos de tiempo. El punto es que nosotros después le tenemos que dar la interpretación. Entonces ahí viene toda una cuestión que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos porque si no queda todo muy ambiguo. Si yo considero el movimiento de un tren que sale a las 3 de la tarde y se mueve a la misma velocidad durante 4 horas, el dominio es MRU, ¿no? Si se mueve a velocidad constante es un MRU. El dominio de los tiempos va a ser de las 3 de la tarde hasta que llega, a las 7 de la tarde. Si pongo un tiempo mayor que 7, la solución no sirve porque ya el tren se detuvo y esta ecuación ya no sirve.
y antes de las 3 también estaba detenido, tampoco sirve. Entonces, si yo planteo un problema de encuentro y despejo tiempo y me da 2 soluciones, y el dominio era entre 3 y 7, si una solución me da tiempo 8 y la otra solución tiempo 6, me queda una sola solución. ¿Cuál de las dos es? Esta es una pregunta. El dominio está entre 3 y 7. Y de igualar las ecuaciones tengo como soluciones 6 y 8. ¿Cuál es la que vale? 6. 6. ¿Está bien? Si el dominio fuera, claro, si el dominio fuera de menos 10 a menos 6, ninguna de las dos es solución. ¿Se entiende? No, no entendí, perdón, me perdí. Las Si yo ecuaciones, hablo de un horario de 3 a 7, ¿no? Y si me paso de las 7 ya no forma parte del dominio. Ah, claro, y el 6 sí está dentro del horario, sí. Eso claro. sería. Ah, O sí, sea, si el tren a las 7 de la tarde paró, llegó a Constitución, qué sé yo, a 11 o a Retiro, y el maquinista se fue y lo guardó en el taller, esta ecuación ya no me sirve más. claro, sí, sí, sí. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Podría pasar que alguien me dijo, no, bueno, ayer estuvo yendo de Buenos Aires a Chivilcoy a 80 kilómetros por hora. Yo te voy a preguntar, ¿entre qué horas? Y entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Y bueno, mis soluciones tienen que dar cuenta de ayer entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Y eso, si lo llevo a un sistema de tiempos cartesianos, seguramente me va a dar un intervalo de tiempo entre que el mínimo y el máximo son negativos. ¿Se entiende? Sí, sí. No hay problema con eso. Lo que normalmente pasa es que T sub 0 vale 0. Entonces yo típicamente estas ecuaciones como son cuadráticas, una parábola alrededor del eje de simetría, si el eje de simetría está en t igual a 0, tendré una rama positiva y una rama negativa de soluciones. Entonces si yo digo que las soluciones posibles son para t mayor que 0, y la negativa la descarto, porque antes de t igual a 0 no sabía qué pasaba. Pero la confusión típica es asociar que los tiempos negativos no existen. Ah, sí, los tiempos negativos existen. Lo que pasa que en este caso que les comenté es que no estaba definido, nada más. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bueno, esos son los cuidados que hay que tener en este tipo de ejercicios y nada más. Y bueno, y a veces son funciones continuas a trozos. Había en ese sentido uno de los primeros ejercicios de introducción a la física siguen estando, les dice el tren sale a tanta velocidad, se detuvo 20 minutos por maniobras, después fue a otra velocidad, fue acelerando durante 10 minutos, entonces uno va armando un gráfico de una función que en algunas partes es una función constante, en otra en un MRU, en otra en un MRV. Nosotros creo que de esos ejercicios no tenemos con mucho detalle. Y volviendo al tiro oblicuo, acá coincide que, que la dependencia temporal de I es una parábola y la trayectoria típicamente también es una parábola, pero no estamos hablando de la misma cosa. A esto me refiero, ¿no? Cuando yo hablo si yo hice un gráfico de I en función del tiempo, esto me da una parábola. Si G es negativo, me va a dar una parábola hacia abajo. Si G es positivo, me va a dar una parábola hacia arriba. Y cuando pensamos en tiro oblicuo, no estamos pensando en esta ecuación, sino estamos pensando cómo se vincula Y con X. ¿De acuerdo? Entonces, lo que acá yo necesito es sacar la trayectoria, que no es la ecuación horaria. ¿Se entiende, no la diferencia? Cuando yo pido la ecuación horaria o la posición en función del tiempo, tengo que dar x de t
I de t. Cuando yo pido la trayectoria, tengo que dar I en función de X. ¿De acuerdo? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Déjame chequear algo. Bueno, entonces, y otro error típico es cuando decimos que cuando se cumple la condición de altura máxima y todos dicen velocidad igual a cero. No, velocidad en I igual a cero. Pues velocidad en X sigue teniendo. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo yo obtengo estos gráficos? Bueno, no es muy difícil. Si queremos y de x, tenemos que agarrar la ecuación x de t y despejar el tiempo. ¿Cuál es la ecuación de x? Es esta. Desde acá, de esta despejo el tiempo. ¿Qué es lo que hago? Primero paso restando. Después paso dividiendo. Y me queda t menos t0. ¿Está bien? Cuando tengo t menos t0, voy y lo reemplazo en la otra de acá abajo. Eso es lo que hago acá. ¿Se entendió? ¿Puedes repetir que justo está... Perdón. Si te fijas, ¿ves la ecuación x de t igual x0 más b0xt menos t0? El primer renglón. ¿Lo ves? Sí. Bueno, entonces paso restando el x sub 0. Y después paso restando el b0x. Entonces despejo t menos t0. Sí. Bueno, ese resultado lo voy a meter acá y lo voy a meter acá. Si hago eso, lo que me queda es que t menos t0 es x de t menos x0 dividido b0x. Entonces voy y lo meto en la otra ecuación, donde decía t menos t0, pongo esto. Y donde dice t menos t0 al cuadrado, pongo esto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bueno, entonces acá, bueno, como está bien, x depende del tiempo, pero en realidad ahora lo que me interesa es dar cuenta de qué valor tiene y para un valor dado de x. Entonces la dependencia en el tiempo la omito y me queda así. Y finalmente, lo que hice acá fue sacar el b0x del paréntesis, entonces me queda b0i dividido b0x. ¿Quién es b0i dividido b0x? Si te fijas acá, bueno, b0x sería esto en el momento inicial y b0i sería esto en el momento inicial. Entonces si hago bi dividido bx, los b0 se van a simplificar, me queda seno dividido coseno, y el seno dividido coseno es tangente de tita. ¿Se entendió eso? Sí. Y en el último término hago lo mismo,
Nada más que acá, nada, hice una cuestión casi artística, porque no... B0x es B0 coseno de tita, entonces saqué un B0 cuadrado acá, y acá el coseno de tita. ¿Por qué? Porque en algunos problemas dan módulo de B0 y el ángulo, y en otros dan B0x. Entonces uno se fija que le conviene poner. En realidad estas dos expresiones son la misma, pero si se fijan acá, para el sistema de coordenadas que yo puse, esto es un polinomio en X, ¿no? Un polinomio de grado 2. Fíjense que ahora la dependencia es en X. Un polinomio de grado 2, si lo dibujan, es una parábola. La parábola tiene 3 coeficientes. El coeficiente que acompaña al término cuadrático es el que me indica si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿no? La típica regla mnemotécnica: si el coeficiente que acompaña el término cuadrático es positivo, la parábola está contenta, sonríe. Y si el coeficiente es negativo, la parábola está triste, es cóncava hacia abajo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Sí. sí. Bueno, acá, como yo armé las cuentas, G tiene que ser un valor negativo y todos los demás son positivos, con lo cual esta es una parábola cóncava hacia abajo. Es esto. Sí. O sea, acá, si ustedes por un momento se olvidan de la física, ¿cómo podrían sacar la altura máxima? Bueno, agarran, derivan esta función, la igualan a 0 y despejan. Claro, no es tan sencillo porque acá con respecto a qué derivo, con respecto al ángulo, con respecto a X, bueno, eso es medio como un poco el desafío. Por ahí les conviene acá, no sé, fíjense qué es lo que le conviene. Hay otra manera más sencilla que es gráfica, que es viendo cuándo llega más lejos. Ustedes saben que salvo para 45 grados, tienen 2 trayectorias posibles para cada parábola, ¿no? ¿Tienen qué? Perdón, profe, no escuché. Digo, si vos tenés por 2 puntos pasan más de una parábola. O sea, para 2 puntos dados, vos tenés mínimamente 2 parábolas posibles que hagan esa trayectoria. Sí, sí. Hay 2 ángulos, claro. Entonces, si ustedes prueban, para el ángulo, para 10 grados, va a dar un alcance. Y para 45 más 35, 80 grados, va a dar el mismo alcance, ¿no? O sea, se hacen para 10 grados o para 80 grados, el punto que toca el piso es el mismo. O sea, el tiro por elevación o rasante. Si lo hacen para 20 grados y para 70, les da lo mismo. Si lo hacen para 60 para 60, sí, y 35, les da lo mismo. O sea, pero hay un ángulo para el cual la trayectoria es única, que es 45. Y si se fijan, para 45 grados, el alcance del tiro es máximo. ¿Qué quiere decir el alcance? Es la distancia que recorre en X. Claro. O sea, si el ángulo y su complementario están degenerados, o sea que es el mismo, el alcance es máximo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una consulta, perdón, Sí. Cuando dijo de la trayectoria, cuando lo derivo, ¿qué era lo que y me quedé ahí? Y vos cuando querés maximizar una función, ¿qué haces? Derivás e igualás a 0 y despejás Sí. el valor para el cual da 0. Ese es el valor Para del saber alcance máximo. el alcance máximo. Ahí está, ahí lo anoto. Alcance o altura máxima. Depende de lo que estés derivando. Genial, gracias. Bueno. Pero en general para el alcance no necesitamos tener cuál es el alcance máximo.
o no lo necesitamos de una. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta dónde llega si yo tiro una piedra? Bueno, lo que tengo que saber primero es la altura inicial y final a la que la tiro. Supongamos que, no sé, tengo un cañoncito y la piedra sale desde el piso. Y pongo que el piso es plano, que eso es I igual a 0. Y entonces el I final y el I inicial es 0. Entonces, ¿qué hago? Voy a esta fórmula de acá y en el segundo renglón pongo un 0. ¿Por qué? Porque la altura final es 0. Y acá pongo otro 0. ¿Por qué? Porque la altura inicial es 0. Entonces, ahí voy a poder, por ejemplo, saber cuánto fue el tiempo que tardó desde la altura 0 hasta llegar a la altura 0 otra vez. ¿Se entiende lo que digo? Sí, pero Sí, Sí, seguro. Claro, uno supone que todo lo demás es dato, ¿no? Que B0i es dato, que G es dato. Entonces yo acá puedo despejar el tiempo de vuelo. Entonces acá tengo dos maneras siempre de hacer. Uno ve una cuadrática y se tiende a usar la fórmula de Bhaskara, lo cual está bien, les va a dar dos soluciones. O cuando les queda así tan prolijito, pueden hacer factoreo. Yo hice factoreo porque acá me queda igualado a 0. Entonces me quedaría t menos t0 por todo esto. Entonces acá tengo dos soluciones posibles. Una es que t sea igual a t0. Tendría que aclararlo, ¿no? Pues si después les va a quedar mal. Esto tiene dos soluciones. O es el tiempo inicial, que claro, ese ya lo sabíamos que vivo, o el otro. Y bueno, nada, entonces uno despeja de acá. Una vez que uno tiene este t menos t0, lo reemplaza en la fórmula de x. ¿Cuál x? Está acá. ¿No? T menos t0 lo reemplazo acá. ¿Me siguen? Es una cuenta fácil, pero por ahí se perdieron. sí se entiende eso. ¿Sigo adelante? Sí, ¿Sigo? despejó T y lo puso en la otra fórmula. Sí, claro, despejé t y lo puse en x. Exacto. Y bueno, nada, ya está. Voy, lo hago y truc, me queda esto. Algunas veces lo que van a ver es que les queda que x menos x0 es esta formulita. Tanto da. Esta formulita tiene como hipótesis que la altura inicial y la final es igual. Si son distintas, este número no da 0, entonces ahí sí, por ahí no es conveniente hacer factoreo, sino en la fórmula de Bhaskara. Y bueno, y esta expresión cambiará un poquito. Pero lo que tiene de piola esta manera de verlo, que de acá es muy directo calcular el alcance máximo. Y de acá sí es muy directo derivar esto, pues si yo derivo esto, la derivada de un seno es muy facilonga, es un coseno, y hay que hacer regla de la cadena, o sea que aparece un 2. Entonces, si van a derivar y maximizar, deriven y maximicen esta. ¿Por qué? Porque esta ahora solo depende de una variable, el ángulo. La que tenían en el slide anterior dependía del ángulo y de otras variables, dependía de la posición inicial. Entonces uno no sabía qué derivar. Pero acá, al tenerlo explícito, esto acá puse x de t, pero
fíjense que al reemplazar t menos t0, ya la dependencia en x desaparece, ¿no? Entonces queda, podemos ponerlo así. Arrancamos un segundito. Vamos a tocar el box. A ver si me quedó bien. Queda, y este lo podemos llamar delta x de alcance. ¿Entendió? Por ahí a alguno le puede molestar este signo menos, pero en realidad este signo menos arregla todo, ¿no? Porque g es negativo acá. Y otra cosa que hay que tener cuidado es que los titas de interés a priori son de 0 a 180 o de 0 a 90. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Estoy pensando, porque, bueno, lo cuento hoy porque así, si no, no sé, estoy en duda. Voy a dejar de grabar por lo pronto.